porque lamentablemente, pues a veces dentro del mismo reino del Señor se escucha y son doctrinas que a veces algunos hermanitos todavía poseen. Entonces, lo importante es que también nos pueda servir para ayudar a otros que están sumergidos en este error a que puedan comprender la palabra y saber cómo abordar. Porque básicamente cuando nosotros hablamos con, sea un evangélico, sea un testigo de Jehová, que tienen un poquito de doctrina diferente, pero en cuanto al protestantismo, a las doctrinas calvinistas, tienen la misma doctrina, pues. Entonces, y lo mismo con un mormón, o sea, con muchas religiones que vienen de parte de ellos. Voy a compartir pantalla. Ok. Esta sería la segunda lección, ¿ok? Doctrina calvinista. La semana pasada comenzamos con el título era Doctrina calvinista, el error, que es un error. Recordemos que la palabra nos ayuda y nos permite pues comprender entre la verdad y el error y se nos ordena que nosotros podamos definir o distinguir entre el espíritu de verdad y el espíritu de error, pues. Entonces, el calvinismo básicamente se le atribuye a Juan Calvino, que desarrolló cuatro doctrinas, cinco doctrinas, pero también hay una que proviene de Martín Lutero, pues, y es el pecado original, pues. Pero en sí, todo se complementa y son doctrinas que a través de los siglos han permanecido, aunque hay diferentes grupos religiosos. Hoy podemos hablar de bautistas, metodistas, presbiterianos, testigos de Jehová, adventistas, pentecostales, y bueno, cualquier cantidad. Pero resulta que cuando vamos a estas doctrinas, pues prácticamente todos creen lo mismo. Parecieran que hubiesen surgido de un solo este, centro, pues. Entonces, nos dice, pues, la palabra que nosotros debemos examinar todo, tenemos que aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo, y también debemos observar a aquellos que ponen tropiezo en contra de la doctrina del Señor. Entonces, el protestantismo es una de las ramas del cristianismo que sigue los principios teológicos de la Reforma protestante. Los protestantes fueron originariamente grupos de disidentes de la Iglesia Católica. Ellos alegaban que la Iglesia Católica venía incurriendo en numerosos errores teológicos, prácticas y cosas que estaban enseñando y que no estaban bien. Entonces, en el siglo XV se separó un grupo de lo que se llaman clérigos, sacerdotes, curas, y entre ese principalmente estaba Martín Lutero, pues. Entonces, era un proceso que se denomina la Reforma Protestante, o sea, una protesta en contra de las indulgencias católicas. Los protestantes creen en el sacerdocio de todos los creyentes, la salvación solamente por la fe y no por las buenas obras, y la autoridad suprema de la Biblia por encima de la tradición apostólica. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, aunque ellos lo confiesen, la realidad es que de hecho hay muchas cosas donde no respetan estas reglas que ellos supuestamente tienen. Entonces, ¿por qué estudiar el protestantismo? ¿Por qué estudiar las doctrinas calvinistas? Pues como dije, para conocer sus errores, para capacitarnos, para tener los argumentos bíblicos, para decirle, mire, eso no es así, pues. Y no conformarnos con decir, no, eso no es así, pero sin saber por qué ni tener manera de cómo demostrarlo, porque ese es uno de los problemas que a veces pasan en el reino del Señor. Decimos que eso no es así, pero no sabemos cómo explicarlo. Entonces, hay hermanos que todavía tienen algunas de estas doctrinas, ¿ok? Y por otro lado, pues es necesario que nosotros señalemos el error. Entonces, como dijimos, pues este movimiento surgió de Martín Lutero, por allá por 1517,
y de ahí pues se ha desarrollado cualquier cantidad de grupos religiosos. Entonces, tienen diversas doctrinas, pero, por ejemplo, si usted habla de los testigos de Jehová, ellos no permiten a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre los hombres. Pero estos puntos, 6 puntos calvinistas, sí lo tienen. Ellos creen en el pecado original, ellos creen en la salvación por fe, ellos creen en todas estas cosas de la misma manera que un evangélico, un pentecostal, solamente que digamos que doctrinalmente hay otras cosas que se diferencian. Entonces nosotros debemos probar los espíritus, nos dice la palabra en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, o sea, no acepten como verdad cualquier enseñanza que le vaya a traer un hombre a ustedes, sino que evalúen cuál es el espíritu que está detrás de eso, porque hay espíritus de demonio y está el Espíritu Santo. El que enseña la verdad conforme a lo que enseñan los apóstoles, está enseñando lo que el Espíritu Santo le reveló a los apóstoles. Pero aquellos que creen lo que los hombres enseñan y no lo escudriñan a profundidad, entonces lo que está siguiendo es el espíritu del error, porque no se está dando cuenta de que le han enseñado una mentira. Entonces dice, sino probad, o sea, evalúen, ¿ok? Midan, examinen los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hoy en día esto es horroroso lo que nosotros vemos en el mundo. Tantas religiones hablando de Cristo, tantas religiones diciendo que aman a Cristo, pero que tienen cualquier cantidad de errores doctrinales y no lo quieren cambiar, no quieren aceptar la verdad bíblica. Entonces, es importante señalar que todos los grupos religiosos no surgieron de la Iglesia de Cristo. Esto es sí importante, sino de la católica. O sea, la gran apostasía de la Iglesia de Cristo en los primeros 3, 4 siglos se terminó convirtiendo en lo que se conoce como la Iglesia Católica. Pero todas esas denominaciones que nosotros vemos hoy surgieron de la Iglesia Católica, realmente. ¿Ok? Entonces, eso es importante para que no vayamos a pensar que ellos son una variación de la Iglesia del Señor o de la doctrina de Cristo del primer siglo. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Por qué dice Juan esto? Porque en el primer siglo lo que había era la iglesia de Cristo, lo que habían era solamente cristianos. ¿Ok? Entonces, dentro de los mismos cristianos se fue pervirtiendo las enseñanzas o las sanas enseñanzas de los apóstoles. Pero hoy en día lo que vemos nosotros es un desorden religioso enorme que sencillamente ha sido el producto de tantos errores doctrinales y unos llevan a otros. La Iglesia Católica hizo que surgiera el protestantismo surgieron muchos grupos religiosos. Entonces, de la Iglesia de Cristo, lo que surgió fue la Iglesia Católica, por allá por el año 300, 400, siglo III, siglo IV, ¿ok? Cuando Constantino se hizo cristiano, de ahí hubo, digamos, un cambio tremendo. Ya la apostasía está en camino hacía 2 siglos, pues en el siglo segundo, del año 150 para adelante, ya la apostasía estaba avanzando con pasos fuertes, firmes. Pero digamos que el momento en que la iglesia de Cristo dejó de ser iglesia del Señor, pero de una manera masiva, fue cuando sencillamente cambiaron el título de la iglesia y empezaron a introducir una serie de doctrinas que se ponían de acuerdo era con el emperador romano, no con lo que dice la palabra. Ahora, de la iglesia católica vino la protesta de Lutero. Y de la protesta de Lutero vino, 1517 a 1560, surgieron los calvinistas, los luteranos, anglicanismo, anabatista y presbiteriano. Son una de las más antiguas. Creo que también los metodistas, ¿ok?
De 1580 a 1789 surgieron los episcopales, metodistas, baptistas, bautistas, evangélicos. Ya para 1845-1910 surgieron los adventistas, testigos de Jehová, pentecostales, mormones, todos esos grupos religiosos. Y de 1910 en adelante, todas las religiones actuales que existen, porque son muchísimas. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Hay una enorme confusión religiosa. Y cuando uno va a hablar con estas personas, resulta que, como ya tienen sus creencias, pues no aceptan la realidad de la palabra con facilidad. Entonces, hoy estudiaremos la doctrina más peligrosa, perversa y blasfema que ha inculcado el diablo en estas religiones. Y es salvo solo por fe. Hermanos, esta es la doctrina más peligrosa porque todo el mundo que piensa o cree que tiene fe se consideran ya salvos. Y usted le dice que no y no lo cree. Usted le explica con la palabra y no lo cree. Esta es una de las doctrinas que el diablo ha logrado introducir en todos estos grupos religiosos y que no pueden salir de ellos. Y ellos piensan que se es salvo solamente por creer. Doctrina que está arrastrando a cientos de millones de personas, no unos poquitos, cientos de millones, por el camino del error doctrinal que va o lleva a la perdición eterna. Entonces nos dice 2 Corintios 4, del 3 al 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, está hablando Pablo, perdón, hace casi 2000 años, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es la tristeza de hoy en día? Que son millones y millones de personas que dicen que son cristianos y que están salvos cuando realmente no lo son. Entonces todos ellos creen y están seguros de ser salvos porque creen en Jesucristo y porque confesaron su fe en Cristo. Al tratar de explicarles mejor la palabra, no la aceptan. Se cumple lo que dice Pablo a los hermanos en Corinto, porque acabamos de leer. Entonces, esta doctrina, salvo por la fe, es interesante que nosotros la estudiemos y que tengamos los argumentos para saber, aunque yo sé que todos los conocemos, porque hay muchos versículos que contradicen esta doctrina, que nosotros lo sabemos hasta de memoria. Entonces, como dije, pues son muchas personas las que creen que y defienden que con mucha fuerza, con muchas ganas, que solamente se es salvo por la fe. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, a grupos que se acercan a las personas, a un borracho, a alguien que está drogado, alguien, y le dice, ¿tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Vas a una oración y tú vas a ver que Cristo va a cambiar tu vida y ya vas a ser de Cristo. Y claro, de esa manera ellos piensan que están convirtiendo a millones y millones de personas, pero lo están convirtiendo es para Satanás, no para Dios. Entonces, ¿cuál es el problema de ellos? Que no entienden lo que es la fe, pues. No entienden lo que es creer, hermanos. ¿Ok? Porque ellos piensan que la fe es solamente un ejercicio mental de aceptar una verdad, pues. Y que con esa verdad, cuando yo acepto esa verdad, ya yo soy salvo. O sea, si yo acepto en mi mente esa verdad de que soy salvo por creer en Cristo, ya yo me considero salvo. Si yo creo en Cristo como el Salvador, yo ya me considero salvo porque ya acepté en mi mente y en mi corazón al Señor. Pero estas religiones no quieren escuchar a Cristo, no quieren escuchar a los apóstoles que enseñan la doctrina de Cristo. Entonces, ellos no han entendido lo que es creer. Nosotros sí tenemos que entender lo que es creer, qué es lo que es tener fe. En la Biblia textual, Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por medio de la predicación, o la Reina Valera dice de la palabra, y la palabra o la predicación a través de la palabra del Mesías.
Cuando dice la palabra de Dios, está hablando realmente el ungido. Ahí aparece la palabra ungido, que significa que la palabra es de Cristo. Entonces, ¿cuál es la fe, hermano? La fe está basada en lo que dice Cristo, no en creer en la imagen de Cristo o creer en Cristo como un hombre salvador. O sea, yo digo en mi corazón, sí, yo creo que Cristo es mi salvador. Eso no es suficiente. Es necesario prestarle atención a Cristo. Eso es lo que es la fe, pues. Aceptar las enseñanzas de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día las personas quieren creer en Cristo, pero no quieren creerle al Señor, no quieren creerle a Cristo. Quieren creer en Dios, pero no quieren creerle a Dios, o sea, no quieren creer lo que Cristo y Dios tienen que decirle a ellos. Entonces, algunos creen, ¿ok? Solamente un ejercicio mental, otros creen que la palabra de Dios es su palabra, pero hay cosas que no acepta la palabra, pues. Con respecto a las mujeres, a que ya hoy en día no existen apóstoles, que hoy ya en día no hay milagros, no hay señales, ya hoy no hay profetas. Entonces hay una serie de prácticas. No creen en que el diezmo esté abolido. Entonces, ¿qué pasa? Aceptan una parte de la palabra, tal vez una gran parte, pero sus errores doctrinales son muchos, porque basta con que uno hierre en un error doctrinal para estar en peligro espiritual. Por eso Pablo le dijo a Himeneo y a Fileto, pues le está diciendo a Timoteo que él los había entregado, perdón, que a Himeneo y Alejandro, pero también Fileto estaba en eso, que él los había entregado a Satanás, pues, que ya ellos habían pervertido, y se estaban perdiendo ellos y estaban haciendo que otros se perdieran. ¿Y cuál era el error de Himeneo y Fileto y los otros? Pues que estaban diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Eso era todo lo que estaban enseñando. Claro, con las consecuencias de que una mentira, un error doctrinal necesita otras mentiras, otros errores doctrinales para poder seguir soportando o apoyando esa mentira. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. ¿Por qué? Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, por ejemplo, las doctrinas calvinistas realmente son como una serie de enseñanzas que desarrollaron para tratar de blindar las doctrinas calvinistas. Entonces, por eso es que, salvo solo por fe, necesita la otra doctrina que es que el pecado original o la depravación total del hombre. Entonces, esas dos doctrinas necesitan la salvación por gracia, o sea, una gracia milagrosa. Esas tres doctrinas necesitan el hecho de la escogencia selectiva de Dios, y así vamos viendo que entonces una mentira, para poder ser apoyada, requirió más mentira, más engaño. Entonces debemos entender que esto de salvo solo por fe no viene de Dios, no tiene apoyo bíblico. Ahora, ¿de dónde sacan ellos esta doctrina? ¿De dónde ellos extraen esta parte de la palabra y la malinterpretan? Bueno, por lo menos hay tres porciones de la palabra que ellos malinterpretan, pues. Eh, Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando toman este versículo, y también algunos hermanos dicen que nosotros no nos salvamos por obras, correcto, pero ¿de qué está hablando? ¿De qué obras está hablando acá Pablo? De las obras de la ley. Nadie por la ley se podía justificar, pero una vez teniendo fe, tenemos que hacer obras porque vamos a ser juzgados por las obras. Entonces, nadie se va a salvar sin las obras de la fe. Eso es lo que nos enseña la palabra. ¿Qué pasa con todos estos grupos calvinistas, protestantes, que no creen en eso? Si usted solamente tiene fe, pero no tiene obra,
el que lo esté haciendo se va a perder, porque su fe es una fe muerta, una fe vana, una fe inútil, no sirve. Porque la fe, la verdadera fe, es la que impulsa al creyente a hacer lo que está escuchando, lo que ha creído, lo que ha aceptado en su corazón. Entonces, por eso es que cuando ellos piensan que salvo por fe, es sencillamente un ejercicio mental. ¿Usted cree en Cristo? Sí, yo creo en Cristo, es mi Salvador, listo. Ya con eso se es salvo. Pero no es así, porque la fe, hermanos, conlleva la obligación de obrar. La fe y las obras deben ir juntas, como dice Santiago cuando habla de Abraham, pues la fe y las obras deben ir juntas. Si lo que tenemos es fe, pero no tenemos obra, pues sencillamente no somos salvos. Entonces ellos toman estos versículos, Efesios 2 del 8 al 9, para decir que solamente se es salvo por fe y no por obra, porque no entienden que cuando Pablo está hablando aquí de las obras, está hablando de las obras de la ley. Y que por otro lado, nadie puede salvarse. Por ejemplo, los judíos no podían salvarse por obras, porque la ley no justificaba a nadie, nos enseña el autor a los hebreos. ¿Cómo se salvaron los hombres de la antigüedad, hermanos, y las mujeres de la antigüedad? Igualmente por fe, pues. Desde Abel, hermanos, hasta el último hombre de la tierra que se llegue a salvar, se salvaron fue por fe. Pero ¿qué clase de fe? Una fe de obras, una fe que actuaba, una fe que hacía la voluntad de Dios, no una fe de una simple creencia. Otro versículo, cuando el carcelero de Filipos, cuando él apresan a Pablo, y están dentro de la cárcel y hubo un terremoto y el carcelero se iba a matar, pues. Entonces en Hechos 16:30 dice, y sacándole el carcelero les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo me salvo? ¿Qué necesito hacer? Dice él. Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces ellos toman esta porción, no leen lo demás, que el carcelero de Filipo junto con su familia esa misma noche se bautizó, sino que ellos toman esto y dicen, mira, la única regla para salvarnos es que creamos en Cristo con todo nuestro corazón. Entonces, de aquí sabe, de estos versículos, sacan la doctrina de salvos solo por la fe. Y el que más usan es Romanos capítulo 10 del 8 al 13, pues. Porque cuando sacamos estos versículos fuera del contexto bíblico, pues pareciera que está diciendo que sí, que solamente con confesar el nombre de Cristo somos salvos. Pero si tomamos todo el contexto bíblico, o sea, lo que enseña la palabra en otras partes, nos damos cuenta que no es así, pues. Entonces, Romanos 10 del 8 al 13 dice, más que dice, cerca de ti está la boca, pues, y en tu corazón. O sea, aparentemente, o por lo que dice acá, basta con decir algo con la boca. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto lo toman ellos, lo sacan fuera de contexto bíblico y dicen, mira lo que dice acá, pues. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él resucitó, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces sigue diciendo, pero con la boca se confiesa para salvación, o sea, apoyando lo que acaba de decir. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué se enseña? ¿Por qué es salvo solo por la fe? Porque si yo confieso a mi creencia, mi fe en Cristo, con mi boca, audiblemente, resulta que ellos creen que voy a ser salvo. Pero la confesión de nuestra fe en Cristo es solamente uno de los tantos pasos que debemos dar para ser. Es uno de los pasos que debemos dar. Entonces,
es interesante cómo se toma estos versículos y se desarrolla esta doctrina, salvo solo por fe. Pero ¿qué enseña la palabra, hermanos? ¿Es así? ¿Solamente con invocar el nombre de Cristo nos podemos salvar? ¿Solamente porque creamos en Cristo en nuestro corazón y lo aceptemos con todo nuestro corazón, vamos a ser salvos? ¿Eso es lo que enseña la palabra? Pues no, hermano, eso no es lo que enseña la palabra. El mismo Cristo dice en Marcos 16 del 15 al 16 y les dijo, id por todo el mundo, ¿verdad? Primero, predicar el evangelio, ¿verdad? O sea, la palabra del Señor, las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Ahora, Cristo da las instrucciones, hermano. El que creyere y además, y conecta las dos cosas, el que creyere y fuere bautizado. No está hablando solamente de creer, que es lo que enseñan todas estas religiones y que Juan Calvino desarrolló y desarrolló Lutero y todos ellos. No, Cristo está diciendo el que salva, el Señor, aquel que dio su vida para rescatarnos, Él es el que está dando las instrucciones. Y Él está diciendo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué va a ser condenado el que no creyere? Porque si no cree, menos va a ser. Si no cree, menos va a obrar. Si todos estos grupos, aún creyendo, no hacen, imagínense alguien que no cree. Entonces, el que cree será condenado. ¿Por qué? Porque no va a obrar, porque no recibió la palabra, no recibió la información de Cristo. Entonces, ya aquí vemos que Cristo nos está diciendo que no basta con confesar su nombre, que no basta con creer en Cristo solamente, hermanos, hermanas. Después está el libro de Santiago, que también lo conocemos, Santiago 2:17 dice así, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, o sea, no tiene vida. ¿Qué significa no tener vida? Pues que tampoco nos da vida a nosotros, porque la fe es valiosa en nuestra salvación, hermano. Pablo decía que por la fe estamos firmes. Sin la fe, decía el autor a los Hebreos, es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es necesaria. Pero ¿qué pasa cuando la fe se conforma solamente con creer y no actuar de por esa fe? O sea, no obrar, no hacer las obras de justicia que Dios manda. Entonces dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. O sea, no le da vida a uno, no le permite a uno acercarse a Dios. Entonces, y dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, es un tremendo ejemplo que nos pone acá, pues, porque ya nosotros conocemos qué pasa con la persona muerta, pues. Cuando la persona ya está muerta, se descompone, huele mal y a medida que va pasando los días se va poniendo desagradable. ¿Para qué sirve un cuerpo ya después de muerto? Para nada, hermano. Solamente para deshacerse, pues, porque ya lo que le daba vida salió de allí, pues. Lo mismo pasa con la fe. Si la fe no tiene obras, no tiene vida. Está en la misma condición que un cuerpo sin espíritu. Y esa fe no nos puede dar vida delante de Dios. No nos puede ayudar a tener vida delante de Dios. Porque es una fe en la cual decimos, sí, yo creo en Cristo, pero no creo que yo deba hacer algo, pues. Entonces, como yo no creo que deba hacer algo, no voy a hacer nada. Entonces, que me quedo de brazos cruzados diciendo sí, le pido a Cristo, le pido a Dios, le ruego a mi Señor, yo creo en Cristo, Cristo, yo quiero dar la vida por ti, pero resulta que no quieren oír ni hacer lo que Cristo ordena. Entonces Santiago utiliza varias cosas acá, pues, por ejemplo, en Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Esta es una pregunta que tiene una respuesta, porque la respuesta ya la está indicando de una manera indirecta en la misma pregunta. Es como cuando uno dice, si me caigo, me va a doler. ¿Cuál es la respuesta? Claro que te va a doler.
se llama como a veces como una pregunta retórica, porque ya la respuesta es obvia. Entonces dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Aprovecha de algo? ¿Le va a beneficiar en algo? No, si no tiene obras. Entonces, si no tiene obras, dice, ¿esa fe podrá salvarle? Desde luego que no, pues esa es la respuesta. En Santiago 2:20 dice, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Nuevamente le vuelve a decir lo mismo. En el 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, pues. Entonces, ¿cuál es el punto, hermanos, queridos y hermanas? Que salvo solo por fe no es verdad, pues. Es una gran mentira. Es un engaño religioso. Del 3 al 6 nos dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice Juan, ¿ok? Si guardamos su mandamiento. Esta es la manera de conocer, de saber que realmente hemos entendido quién es Dios. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿verdad? El que dice, yo sé quién es Dios, yo sé y yo tengo comunión con Dios, yo amo a mi Dios, yo sé lo que Él enseña, lo que Él manda, y no guarda sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿cómo se cataloga aquel que no guarda los mandamientos del Señor y dice que lo conoce? O sea, cuando dice que yo le conozco, lo que está diciendo es que es seguidor de Cristo. ¿Ok? Se le llama mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, debe vivir como él anduvo, obedeciendo a Dios en todo. Por eso es que la salvación no es solamente por fe. La fe es el primer paso que da la persona cuando recibe y cree en la palabra, pero que de ahí tiene que andar y obedecer, cambiar, transformar, dar los pasos que Dios exige. Y este es el problema que existe en el mundo. En 2 Corintios 5 del 6 al 10 dice Pablo, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Ahora, es importante esta expresión porque cuando dice, porque por fe andamos, está agregando los dos componentes que estamos hablando. No viven solo por la fe, o sea, no solamente se conforman con creer, sino que tienen fe y andan. ¿Qué significa andamos? Vivimos. ¿Y qué significa vivir? Actuamos conforme a la fe. Entonces, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Porque es necesario, y aquí viene la parte de las obras, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Entonces, fíjense que ante el tribunal de Cristo no nos van a preguntar solamente qué fe teníamos. ¿Creíste en Cristo? No van a decir, sí, creí en Cristo, es suficiente, no. Dice que vamos a ser juzgados y vamos a recibir la recompensa según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Entonces, hacer implica obrar, sea bueno o sea malo. ¿Fueron buenas obras o fueron malas obras? ¿Qué hicimos? Entonces, muchos piensan que porque se cree en Jesucristo ya son salvos, además de las otras creencias, calvinistas, protestantes. Entonces, la palabra lo que nos muestra, hermano, es que no podemos ser salvos solo por fe, no es verdad, pues. Es una mentira.
Y es la gran mentira de Satanás que ha logrado que miles de millones de personas, cientos de millones de personas, perdón, que dicen creer en Cristo, que quieren seguir a Cristo, lo están siguiendo, pero no bien, o sea, no correctamente. Están siguiendo a Satanás porque Satanás ha logrado pervertir su creencia. Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene que le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahora, fíjense que la palabra, ¿qué va a hacer la palabra? Es uno de los libros que van a estar abiertos en el día del juicio final. Y ahí vamos a ser juzgados por lo que dice la palabra. ¿Usted tuvo fe? Sí, sí, tuve fe. Ah, bueno, perfecto. ¿Usted amó a sus hermanos? Sí, amé a mis hermanos. ¿Usted fue hospitalario? ¿Usted ayudó a su prójimo? ¿Usted fue benevolente? ¿Usted dio sus ofrendas con generosidad? ¿Usted asistió regularmente el primer día de la semana? Ah, sí, 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 todo bueno, todo bueno. Ah, bueno, perfecto. Pero ¿qué son eso? Obras, no solamente fe, hermano. Y lo mismo nos dice Romanos 2 del 5 al 8 que estamos leyendo en Corinto. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, y hace falta el arrepentimiento, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, ah, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a qué, a su fe nada más, no a sus obras. Nuevamente, vida eterna, los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra, inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Los hermanos, hermanas, la fe, ser salvo por fe no es una doctrina bíblica, no es una doctrina que venga de Dios. El que tiene fe tiene que demostrarla con las obras. ¿De qué sirve, pues? Que yo digo, si yo digo que tengo fe y no tengo obra, ¿cómo demuestro yo mi fe? Como lo hace el mundo, con puras palabras. ¿Cómo demuestra uno que tiene fe, hermano? Por las obras, por la fidelidad, por el cumplimiento de la palabra del Señor. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y estamos hablando de obediencia. ¿Qué es obedecer? Obedecer es cumplir los mandamientos de Dios. ¿Qué es el pecado? Desobedecer los mandamientos de Dios. Entonces, ¿Cristo va a salvar a los que tienen fe en Él? Sí, pero aquellos cuya fe los hizo obrar, actuar conforme a la palabra del Señor, a obedecer. Por eso dice el libro a los Hebreos, capítulo 5 versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Notemos esto, hermano. Grábense este versículo, porque este versículo siempre debe tenerlo uno en mente. Para todos los que le obedecen, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por eso Cristo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La gente dice, no, que mi papá, que mi mamá, que mi abuelita, que mi tío, que mi primo, que están con Dios. No, Cristo dice que solamente entrarán al reino de los cielos los que hagan la voluntad de Dios. Entonces, para concluir, hermanos, la fe, el creer, debe ir acompañado de las obras que Dios ordena y quiere que sus hijos hagan. La fe sin obras es muerta. El cristiano debe ser una persona de fe y de obras, hacedor de la palabra y no solo un oidor, donde se encuentra esta doctrina de salvo solo por fe. Pues la doctrina de salvo por fe es solamente para aquellos que son oidores, pero no son hacedores de la palabra. Reciben la información, la aceptan, pero no la hacen. O creen mal y piensan que no es necesario obedecer. Santiago 1:22 dice, pero sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así está
estos grupos religiosos engañados por su propio corazón, por su propia mente y también por Satanás. Muy bien, queridos hermanos, este era el mensaje para hoy. Que nuestro buen Dios nos bendiga y nos ayude a comprender estas verdades bíblicas para que podamos ayudar a otros a encontrar el camino verdadero de la salvación. Que Dios le bendiga, hermano.